Hola amigos de El Hormiguero, qué gusto poderlos tener por acá nuevamente. Estamos alborotando en El Hormiguero, como decimos acá frecuentemente, y hoy pues no es de menos, ¿verdad? Es un día muy especial, es otro episodio más del Hormiguero y hoy tenemos a una pareja muy especial que los voy a presentar en un momento y ellos se van a presentar aún más porque los vamos a conocer en este episodio. Queremos comentarles que seguimos con nuestra serie de cristianos del siglo XXI y hoy estaremos hablando de cómo renunciar a uno mismo por el ministerio de Dios. Y para eso, pues hemos invitado a nuestros queridos amigos Michael y Viena, así es que les queremos dar la más cordial bienvenida para que puedan estar acá con nosotros. Michael y Viena, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, hermano Marvin. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un privilegio. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, sintonizando, viendo. Para nosotros es un privilegio aquí, Diana, mi esposa, aquí compartir con el respetable hermano Marvin. Con el berraco. El autor, Efecto Mostaza. Un librazo excelente. Lástima que no lo tengo aquí conmigo, pero ahí lo pueden ver en Kindle, en Amazon Kindle. A veces pueden recibir ese libro. Okay. Hoy es un tiempo para poder conversar con dos grandes personas, dos grandes amigos y de verdad dos grandes modelos también del servicio a Dios. Y para mí es un privilegio que hoy pueda estar con nosotros Michael y Viena. De verdad que desde que los conocimos tienen un corazón muy especial. Y pues cuéntenle un poquito a El Hormiguero, quiénes son, cómo se conocieron, un poco de historia antes de que entremos allá todo el detalle de lo que vamos a empezar a hablar hoy en El Hormiguero. Excelente. Nos conocimos aquí realmente en Guatemala. Yo estaba con un equipo, unos hermanos, unos amigos, yendo a varios países predicando en una cruzada, diferentes iglesias, conferencias. Y unos días que nos quedamos aquí en Guatemala, ahí conocí a mi esposa en Viena, y después de eso nos conocimos por más tiempo porque estudiamos en Rema Bible Training College en Tulsa, Oklahoma, y ahí nos conocimos aún más. Yo estudié 3 años ahí y Viena estudió 2 años. Sí, la verdad, bueno, como introducción, Michael no es de aquí de Guatemala, él es de Estados Unidos, nació y creció en Texas, texano, y yo pues sí soy chapina, soy guatemalteca, y realmente nos unió el servicio a Dios, la pasión por servir a Dios. Eso fue lo que nos unió a los dos. Estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, ¿verdad? En Oklahoma, y ya saben que los institutos bíblicos también son para conocer al siervo y a la sierva. No mentiras, pero pasa y nos funcionó. Apresúrense los que no están estudiando todavía para que vayan a darse un espacio, ¿verdad? Y vayan a conocer allá. Hay un dicho en Estados Unidos que son los Bridal Training Colleges, para encontrar tu esposo o esposa, ¿no? Y bueno, la verdad es que después de conocernos, Dios los dos sabíamos, y vamos a hablar quizás de eso más adelante, que íbamos a servir a Dios, y de una manera milagrosa, maravillosa. Al graduarnos, empezamos junto con otro grupo de misioneros, Rema, aquí en Guatemala, en el 2016, y pues también somos pastores de jóvenes de la iglesia que mis papás pastorean, Lluvias de Gracia, así que estamos full time ministry. Qué alegre, la verdad es que pues qué privilegio poder compartir con ustedes este espacio, y justo la idea es hoy compartir con todos los chicos y todos los líderes y jóvenes que nos pueden estar viendo, escuchando a través de los podcasts o del video a través del canal de YouTube. Un poco la pregunta es, antes de servir en el ministerio o si siempre estuvieron en el ministerio y antes de conocerse y antes de dedicarse hacia full 100% al ministerio, ¿a qué se dedicaban? ¿A qué te dedicabas, Viena, y a qué se dedicaba Michael? Yo me dedicaba, trabajaba en un emergency room, centro de trauma en Oklahoma, un paramédico, traumatología. Entonces yo trabajaba en eso. Antes de eso trabajé en supervisor de industrial de seguridad. Entonces yo trabajé eso, y entonces yo creo que ya en el Instituto Bíblico en Rema en Estados Unidos, durante ese tiempo, ya después eso en 2015 es cuando dejé todo, dejé mi licencia,
todo lo que he estudiado, ¿no? Y me vine a Guatemala a servir a Dios 100%, como misionero. La verdad es que para mí es un poco diferente, ¿verdad? Y eso es lo bonito, que así como Jesús llamaba a diferentes personas, diferentes áreas, diferentes contextos, para mí realmente fue un poco diferente como a qué me dedicaba antes. Soy hija de pastor, bueno, soy bisnieta de pastor, nieta de pastor, hija de pastor, y ahora somos pastores. Y Dios me llamó al ministerio cuando tenía 13 años. Creo que siempre fue como fui un poco más madura a mi edad. Y me faltaba un día para cumplir los 13 y yo sentí el llamado de Dios. Y desde ese día yo supe que eso iba a ser por el resto de mi vida. Como no me hice tanto de rogar, ¿verdad? Yo he oído otros testimonios que yo no quería. Yo sabía eso y fui bien decidida. Y entonces, desde que yo tomé esa decisión en mi corazón, acepté el llamado de Dios, todas mis decisiones han sido en base a eso. Lo que estudié en el colegio, en la universidad, irme a Estados Unidos a estudiar, que Dios me abrió una puerta de una manera milagrosa. Entonces, siento que no puedo decir como a qué me dedicaba antes, porque toda mi vida supe que esto quería hacer, pero sí tengo una licenciatura en mercadotecnia y publicidad. Y bueno, mezclar estas dos cosas, ¿verdad? La teología y mercadeo ha sido una fusión interesante. Así que creo que eso es diferente, nuestras dos historias, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Pero súper interesante. La pregunta es, pues tal vez para Michael también, ¿qué fue esa palabra? ¿Qué fue ese momento? Bueno, bien ha comentado un poquito que a los 13 años hubo algo ahí que le dio el llamado especial. ¿Qué fue esa palabra? ¿Qué fue eso que los inspiró a decidirse? Porque pues, hemos escuchado también muchas historias de gente que nace, crece, hijos de pastores también, no tienen pues el deseo de continuar muchas veces ese legado o de estar al 100% en el ministerio, están en el ministerio pero tal vez no al 100%, pero ¿qué fue lo que hizo en cada uno de ustedes despertar y alborotar ese hormiguero allá adentro, decir, no, esto es lo que yo quiero para mi vida? Bueno, no me quiero meter mucho en mi testimonio, pero yo estaba puede decir, en el mundo, pero en el 11 de septiembre de 2005 recibí una visión de la venida de Jesucristo, y desde esa visión, ese encuentro, esa experiencia, viviendo esa visión de la venida de Jesús, eso es cuando me convertí, me desperté, fui a la iglesia, me entregué a Jesús. Pero desde niño mi sueño siempre quería ir al cielo. Mi familia no eran cristianos, católicos que no iban a la iglesia. Entonces, pero mi sueño, si le puedes preguntar a un niño, a Michael, a los 5, 10 años, ¿qué es tu sueño? Mi sueño era, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir a heaven, ¿no? Entonces, yo cuando me convertí en 9/11/2005, recibí a Jesús, recibí salvación. Entonces yo recibí mi sueño. Entonces yo creo que después de eso mi pasión se convirtió, yo quiero servir a Jesús desde 2005. Y tú puedes decir, Michael, yo creo que fue el pinolito, la pizza que comió esa noche, ¿no? Pero lo muy interesante de este sueño, de esta visión, de 3 años después, mi hermano Edgar recibió una visión de la segunda venida de Jesucristo el mismo día. En el mismo día de 9/11/2008. Entonces, después de eso, él también se convirtió y se entregó a Jesús a servir a Dios. Entonces, ahí se despertó el hormiguero, se movió dentro de mi corazón. Entonces, eso es porque este podcast, esta reunión, esta plática, esta charla es muy importante, porque joven que nos está escuchando, nos están viendo, que Dios puede tener un encuentro con tu vida, una experiencia, hijo de pastor o hijo de un líder, que Dios puede despertar, mover ese hormiguero en tu corazón, porque cada uno de nosotros necesitamos tener una experiencia, un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con su palabra, un encuentro con Jesucristo. Yo creo que conmigo también no fue igual la experiencia, venimos de 2 contextos muy diferentes, pero también fue una experiencia. Y realmente no quiero hacer tan mística la cosa, pero no le puedo poner palabras o no puedo decir lo entendí o Dios me llamó de una manera lógica, intelectual. Fue una voz interna, una convicción que surgió en mí
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, abuelos, tíos, papás, pastores, todo el mundo. Sin embargo, me llama la atención cómo, así como Dios llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob y tuvo un encuentro con cada uno de ellos, Dios también tiene un encuentro. Y yo sabía que por más que mi familia todos eran ministros, no quería decir que yo estaba obligada, pero Dios se encargó de tener un encuentro conmigo, una experiencia conmigo, de retarme. Y claro, viene la pasión y el dolor que uno siente por ver a nuestra generación, en lo personal, yo, mi generación, mi nación, ¿verdad? Son lo que está en mi corazón, pero también fue una experiencia que Dios me habló, así como Moisés tuvo ese encuentro con la zarza. Creo que así me sucedió a mí un día antes de cumplir 13 años, en una prédica de mi papá. Realmente no recuerdo bien qué estaba predicando, pero sí recuerdo que Dios me estaba poniendo una carga por mi generación. Qué bonito. La verdad es que pues a algunos les sucede de esa manera. Yo siempre tuve la expectativa de decir, bueno, de repente cae fuego del cielo, algo por el estilo, algo que diga, Marvin Paredes va a hacer esto. Pero no, ¿verdad? Creo que Dios llama de diferente forma y va motivando. Y lo que a mí me pasaba es que yo hacía cosas que yo quería y me iba mal. Entonces yo entendí que no era por ahí el camino. Dije, el Señor me quiere llevar a otro lado. Y cada uno de nosotros vamos en esa línea. Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros como cristianos, hoy jóvenes del siglo XXI, es que a veces queremos lograr nuestros sueños, queremos lograr muchas cosas, queremos alcanzar muchos proyectos y nos olvidamos del ministerio. Pero les ha pasado a ustedes, es algo muy curioso y creo que sí, pero algo que ustedes hayan tenido que decir, yo quería hacer esto, pero en prioridad con las cosas de Dios he decidido renunciar a esto y prefiero servirle a Dios en esto. ¿Ha pasado eso en ustedes como personas, como familia ahora? Yo creo que sí, que yo me recuerdo un día, el lugar en mi cuarto, cuando estaba viviendo en Dallas, Texas, cuando yo creo que Dios me lo puso delante de mí una opción de ir a una carrera que era muy interesante. Yo quería estudiar, pero era una opción, ¿no? Y yo creo que Dios no da opciones, pero como dice también Lucas Leis, hay personas llamadas al ministerio full time y hay personas llamadas al trabajo, algo secular full time también. Entonces yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que hay reyes y sacerdotes, como dicen las escrituras, ¿no? Reyes llamado a las tinieblas, en lo secular, para hacer luz, ¿no? en este mundo. Pero también yo creo que hay levitas, ¿no? Hay personas sacerdotes y personas llamados, como Efesios 4:11, llamados full time al ministerio. Entonces yo creo que yo invito a cada joven que nos está escuchando. Perdón, solo también, no es mía la experiencia, es de Michael, pero cuando él estaba a punto de aceptar el llamado de ir a estudiar el Instituto Bíblico a Rema, lo llamaron de su antiguo trabajo. Contá esa experiencia. Para mí eso fue como él realmente dejó todo. Yo tengo un degree en seguridad industrial y yo trabajo por una empresa en petróleo. Vengo de Texas, soy de West Texas, el oeste. Y en el oeste hay mucho petróleo, es como Dubai. Yo vivo en el Permian Basin y los que conocen es puro petróleo. Yo ganaba muy bien y entonces yo me fui a Dallas. Dios me estaba llamando. Era un proceso. Yo creo que cada uno de nosotros es un proceso. Y cuando iba, ya firmé papeles para ir a Tulsa a estudiar full time. Ya tomé esa decisión porque Dios personalmente a mí me estaba llamando full time al ministerio. No sé si con cada persona, pero a mí sí me estaba llamando full time como misionero. Y él me llamó después de 2-3 años, no sé, y dándome un bonus. Mi jefe, ¿no? Mi salario doble, ¿no? Y hablándome de todos estos beneficios que él quiere que regrese y muchas cosas, ¿no? Entonces yo veo que, pero por cada uno, los jóvenes que me están escuchando, cada proceso, cada ejemplo, cada asignación, propósito, y es diferente por cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es porque en la raíz de todo eso necesitas saber y descubrir tu asignación, tu propósito. Yo creo que el fundamento de todo de servicio
la fundación, el principio, el llave, el framework es de descubrir tu asignación y qué es tu propósito en esta vida. Eso es tener una relación con Jesús. Okay. Yo creo que es desarrollar esa relación, de escuchar la voz del Espíritu Santo, y que pues, era un proceso para mí, no era como un día al otro. Dios me estaba llamando durante años que, ok, ya es tiempo, ya Dios ya me estaba llamando full time al ministerio. Y perdón por quitar mucho tiempo en eso. No, súper interesante. Creo que pues ahí compartieron un poco la historia y todo lo que han renunciado. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos puede suceder, ¿verdad? Que decimos, la dejo una historia, una academia, o tal vez, digamos, en algún momento alguno de los sueños por los cuales uno planifica, pero Dios tiene otros propósitos. Digamos, conmigo, aún dentro del ministerio, hay muchas cosas que yo pensé que iba a hacer, que yo quería hacer, pero que así como usted, como que no era por acá, ¿verdad? Y es cuando uno realmente se tiene que detener y decir, Señor, ¿será que aún dentro de cuando digo estoy haciendo las cosas para el Señor, no todo es lo que el Señor nos está mandando a hacer? Y a veces eso no le gusta a nuestra carne, no le gusta a nuestros deseos, pero Señor, eso se mira tan atractivo, pero si eso todo el mundo lo ve, pero y a eso es la morir a nuestros propios deseos, ¿verdad? Eso es querer hacer la voluntad de Dios, y yo creo que eso es importante, y que muchos ahora hay una corriente filosófica, podemos decir, dentro de la iglesia, y es como sueña todo lo que quieres, todo lo puedes alcanzar. Y entonces tenemos una generación frustrada porque creen que todo el mundo tiene que ser influencer, todo el mundo tiene que ser predicador, todo el mundo tiene que ser esto, todo el mundo... Y realmente esa no creo que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? No creo que todos los órganos del cuerpo tengan que funcionar igual, pero requiere de que seamos humildes, ¿verdad? Y que estemos constantemente haciendo una oración de consagración y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y es que a veces nos da miedo la voluntad de Dios porque pensamos que la voluntad de Dios, ay no, va a ser algo que no me gusta, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quizás no es la que nosotros creamos o querramos, pero va a ser buena, agradable y perfecta. Tenemos que confiar en Dios. Sí, y realmente eso que mencionaban ahorita sobre el hecho de que muchos hoy quieren servir y quieren ser alguien, y dicen, bueno, yo quiero ser predicador y a mí que me pongan en la tarima ya de una vez. O cantante. O cantante, y que venga toda la fama, los followers y todo este asunto. Pero, ¿qué creen ustedes que hoy le está pasando a muchos de los jóvenes hoy en día con respecto al servicio? ¿Por qué no estamos hoy buscando al Señor? Y yo lo menciono, digamos, en algunos eventos o en algunas actividades y les digo, bueno, ¿quién de ustedes quiere dedicarse 100% a ser pastor, evangelista o algo por el estilo? Y creo que pues tenemos que tener la apertura que Dios llama a diferentes áreas, ¿verdad? Como bien lo decía Michael, hay levitas, hay esto, hay pastores, hay maestros, hay doctores, hay arquitectos, hay ingenieros, pero hoy ya uno no escucha con tanta frecuencia decir, voy a dejar todo por servir al Señor. ¿Pero qué creen que ha estado afectando en nuestro entorno, en nuestro ambiente, que hoy los jóvenes han perdido ese deseo de servir a Dios y de ser como ese buen samaritano de ir y buscar la necesidad? Yo creo que el fundador de Life Church, Craig Groeschel, lo respondió muy bien. Es que es una cultura con muchas decisiones, muchas distracciones. Y los pastores de otra generación quizás no tuvieron estas redes sociales, ¿no? Estas plataformas, y ahorita pues ya están, como Craig Groeschel ya está en esas plataformas, redes sociales, pero cuando él inició, él no tuvo esos miles de distracciones, muchas oportunidades, muchas puertas. Y entonces, it's decision paralysis, right? Es que hay muchas decisiones que trae una paraliza, de no tomar porque hay muchas opciones, cuál puerta, cuál oportunidad voy, cuál carrera. Entonces, y viendo las redes sociales, ¿no? Viendo todas las opciones, viendo imágenes, los videos, eso causa un parálisis de no tomar una acción y no escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que es una de esas raíces, yo creo que viene de estas distracciones, de redes sociales y otras cosas, ¿no? Y
es tomar tiempo y enfocarnos, escuchar la voz de Dios, tomar tiempo en la oración. Y no es un día, es un proceso, como dije, pero de tomar una decisión, realmente buscar la voluntad de Dios. Yo creo que Dios está llamando a mucha gente. Yo creo que hay un gran llamado y yo creo que solo como usted dijo, en este tiempo, ¿no? Pero si vemos historia, siempre Dios ha llamado a muchos predicadores, muchos ministros, muchos líderes y ya yo creo que estamos muy más cerca de la venida de Jesús, pero entonces no hay como un gap, no hay como un espacio que, Dios ya no está llamando ministros de líderes, ¿no? Yo creo que sí está llamando muchos ministros de líderes, pero hay muchas distracciones, lastimosamente. Yo pienso que, bueno, desde el tiempo de Jesús, este era un problema, porque él decía orar al Señor de la mies que envió obreros, ¿verdad? O sea, aún en los tiempos de Jesús, porque es difícil tomar la decisión de servir a Dios, de dejarlo todo para dedicarse al ministerio si esa es su voluntad. Sí creo que tenemos que tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que orar para que se levanten los obreros que se tengan que levantar. Y aunque son escasos, por otro lado, creo que nos hemos topado con jóvenes que quieren servir a Dios y que al contrario hay que tirarlos a la otra balanza. Mira, termina tu tesis, no, ¿verdad? Terminar lo que has empezado y creo que hay de los dos, pero en general yo realmente creo que ese es un problema que ha habido siempre, desde el tiempo de Jesús, que la gente no les da miedo decir sí al llamado, pero creemos en una generación que en medio de esta crisis, con mayor fuerza, con mayor denuedo, se va a levantar y va a decir sí, acepto el reto. Hoy vamos a alborotar el hormiguero con el servicio y motivar a los jóvenes a que puedan estar en eso. Pero sí es cierto, muchos jóvenes, pues yo creo que, como decía Michael, hay una encrucijada. Gonzalo Chamorro en uno de los episodios mencionaba eso, la crux, ¿verdad? Que la X esa marca una encrucijada de los jóvenes tratando de tomar decisiones y probablemente ahí es donde nosotros podemos ayudar, podemos reforzar. ¿Qué le dirían ustedes a los jóvenes hoy en día que pueden tomar una decisión respecto del servicio? Y es decir, ¿qué reto, qué consejo le podríamos dar para que ellos dijeran, bueno, entre esto y esto, escojo seguir a Dios? Yo realmente creo que a veces hacemos muchos estereotipos, ¿verdad? De qué es servir a Dios y conforme la historia avanza, los años avanzan, la iglesia también se tiene que adaptar, la esencia y los principios son los mismos, pero la forma es como uno se adapta, al igual servir a Dios ahora lleva otros retos que no llevaba antes, hay otros beneficios que antes no existían. Por ejemplo, yo miro ahora, es vital en una iglesia, en un ministerio, contratar a un diseñador gráfico. Me pongo a pensar, en el tiempo de mi abuelo jamás hubiera contratado un diseñador gráfico. ¿Qué es eso? ¿Para qué? Pero, o sea, las cosas cambian y no tenemos que hacer un estereotipo de qué es servir a Dios. Creo que se puede servir a Dios de muchas maneras, en muchos empaques, pero siempre el mismo objetivo. Entonces, primero para mí no hay que hacer estereotipos, ¿verdad? Hay que decirle, meternos con el Señor, decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que yo sirva? ¿Cómo quieres que yo impacte a esta generación? Creo que eso va a depender mucho. Número 2, no tenemos que comer ansias ni forzar nada. Muchos de nosotros, Dios ha puesto un sueño, uno o muchos sueños en nuestro corazón y a veces por querer forzar las cosas podemos crear Ismaeles, ¿verdad? Y una vez yo muy ansiosa por querer hacer tanto y sabiendo que me había llamado y mi mamá me dice, mira, quiero hablarte. Ella me vio en este nivel de ansiedad y me puso un ejemplo que marcó mi vida. Me dice, cuando a David lo llamaron, cuando David fungió como rey, ¿qué estaba haciendo? Estaba en el campo pastoreando, adorando a Dios. Ok, después de que lo ungió, ¿qué siguió haciendo? Lo mismo. ¿Buscó él el palacio? No, todo fue a su tiempo y todo fue dando. Pero David tomó ese ungimiento, recibió ese sueño, ese llamado y continuó adorando a Dios, obedeciendo a sus padres y Dios se encargó de poner todo. Y creo que ese es un llamado para esta generación, ¿verdad? Que necesitamos estar adorando a Dios. Qué bueno si Dios nos ha llamado, si Dios ha puesto sueños en nuestro corazón, todo va a ser a su tiempo y cuando dejamos
todo en las manos de Dios. Él pone las oportunidades y Él levanta como Él quiere. Y finalmente, el por qué. ¿Por qué necesitamos que se levante una generación? Hay muchas cosas que Dios no va a hacer hasta que nosotros la hagamos. No porque no pueda, sino porque Él dejó establecido leyes a las que Él mismo se somete. Y Él necesita que prediquemos la palabra de Dios. Y bueno, Dios tiene el control, Él que mire, eso no es así, porque entonces Él no nos hubiera dicho que oráramos por obreros, que evangelizáramos. Él necesita que nosotros abramos nuestros labios. Ni los ángeles tienen el privilegio que nosotros como seres humanos tenemos. Y nosotros, Dios nos ha capacitado, nos ha dotado, nos ha dicho que mejores cosas íbamos a hacer, mayores obras. ¿Cuáles son esas mayores obras? Si Jesús resucitó muertos, esas mayores obras es que la gente reciba a Jesús como su Señor y Salvador y sea trasladado del infierno al cielo. Ese es el gran misterio, ese es el gran llamado, ese es el ministerio que como hijos de Dios y como full-time ministers o como colaboradores parciales de un ministerio tenemos que hacer. Esas son las mayores obras, esa es la importancia que digamos sí al llamado, que hay muchas cosas, hay muchas almas que no van a ser salvas hasta que nosotros nos levantemos y abramos nuestra boca. Y perdón, señor Alberto Hormiguero. No, está bien. Yo solo quiero comentar unas cositas. Cuando yo empecé, Dios solo me guió antes de servir, es tomar más tiempo con Él y me unió con mi pastor en West Texas en ese tiempo a orar en la mañana. Ese era mi tiempo de servir. Y yo solo siendo guiado por el Espíritu Santo a orar, a unirme a un grupo de oración. Ese es donde Dios me guió primeramente, a unirme con ese grupo de oración, de servir en esa área. De ahí me invitaron a ayudar con el sonido. Yo no sabía nada de sonido, no creo ni puedo determinar, no sé cómo Dios me metió en eso, pero yo obediente me uní al equipo de sonido. Estaba ahí, no sé, unos meses y luego de ahí Dios me abrió una puerta solo por estar en el grupo o en el equipo de sonido, que vamos a ir a predicar en las cárceles. Yo no, a mí no me gusta en ese tiempo pues estar en un púlpito alta, pero fui a apoyar ese equipo y luego Dios me dio una oportunidad de predicar en las prisiones, en las cárceles, y yo creo que Dios solo siguiendo el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, uno, ser guiado por el Espíritu Santo, dos, es que como hoy en este día ya trabajando full time en el ministerio, yo digo, wow, ¿por qué no serví en otras áreas de niños y otras áreas? Yo a veces me arrepiento de no, por lo menos, a unirme a otro grupo, de como decir, probar, de escuchar o aprender, ¿no? Entonces yo creo que hay un balance, pero siempre ser guiado, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que, joven, te invito, que Dios te está llamando, que puede despertar ese hormiguero y que tú puedas servir a Dios. Hay un dicho en inglés que se escucha que don't take your gifts, your talent to the grave. Yo creo que en otras palabras, el lugar más rico en todo el mundo son los cementerios. ¿Por qué son los cementerios? Porque hay libros que nunca fueron escritos, hay música que nunca fue escrito ni cantado, hay talentos, hay una gracia, hay unciones que nunca fueron usados para el reino de Dios, y que Dios, hay depósitos y gracias y mucha revelación que se fue al cementerio. Se fue. Entonces yo te invito, joven, que me estás escuchando, me estás viendo, yo te invito que no llevas ese servicio, ese talento, esa gracia, esa unción que Dios ha puesto sobre tu vida al cementerio. Quizás vas a vivir unos 10, 20, 30, 40 años, no sé, pero que no la muerte, the grave is not worthy of your gifts. Que la muerte, ¿no? Que no le damos más riquezas a los cementerios. Que realmente podemos dejar todo. We can go all out for God. Podemos dejar todo en esta tierra, que we can waste everything that God has given us. Que Dios, todo lo que Dios nos dio, que nos morimos vacíos y no llenos
de talentos, de gracia, de música, de libros, al cementerio. Hay que darlo todo, hasta la última gota ahora. La estamos despertando ese hormiguero. Eso, hay que moverlo acá. Hay que moverlo acá. Yo me quedo con algo que ustedes durante todo este tiempo estuvieron hablando, y es prepararse para servirle a Dios. Y a pesar de que tenían un llamado, tenían un deseo, se prepararon. Y yo sé que ustedes también dirigen un instituto acá en Guatemala donde forman el carácter, los talentos de toda esa gente que quiere servir. Yo quisiera cerrar este espacio con que ustedes nos cuenten un poquito de esto y dónde los pueden seguir en redes para que la gente los pueda seguir escuchando y aprendiendo también cada vez más de ustedes. Bueno, yo solo quiero decir algo. Realmente es importante que nos despertemos y que alborotemos el hormiguero, como bien dicen acá, porque la obra de Dios no se va a detener. Y si nosotros no decimos sí, Dios va a tener que levantar a alguien más para hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y va a ser muy triste llegar al cielo y decir, me correspondía, pero no lo hice porque no me atreví, porque amé más las riquezas del mundo, porque me daba pena, por miedo a la crítica, ¿verdad? Creo que no va a haber algo más frustrante que eso. Así que necesitamos decir sí. Y parte de ese sí realmente es prepararnos. REMA es un instituto bíblico fundado hace más de 50 años. En Tulsa, Oklahoma, tenemos 250 sedes en más de 50 países. En el 2016 formamos REMA Guatemala. Y tenemos casi 100 graduados, gracias a Dios. Ahorita se va a graduar la 4ª promoción. Somos un instituto bíblico que creo yo, que si podemos describirlo en una palabra, es activación. Tenemos 3 pilares. El pilar de las clases pues, básicas teológicas, ministeriales, porque creemos que un ministro necesita también tener conocimiento más que solo cosas teológicas, ¿verdad? El ministerio es compartir con gente, etcétera. Y número 3, las clases de activación, en donde pretendemos que los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios ha puesto en cada persona, sean activados. Eso es un programa de 50 cursos. Tenemos la bendición de que maestros de todo el mundo vienen a Guatemala a enseñar. Ha sido una bendición. Solo de Oceanía no hemos tenido maestros de todos los continentes. Ellos han sentido el llamado de venir, tenés que ir a Guatemala, y ellos vienen cubriendo sus viáticos para venir a bendecir y impartir aquí a Guatemala. Es un programa, como ya dije, 2 años, es un diplomado en estudios teológicos y entrenamiento ministerial. Creo que esa es básicamente la información. Si quieren más detalles, nos pueden buscar en las redes sociales como Rema Guatemala en Facebook e Instagram, o nos pueden localizar al WhatsApp 5253-0000, y con gusto les vamos a dar toda la información. Ahorita pues está cerradas las instalaciones, pero estamos ubicados en la calzada Roosevelt, en el Centro Comercial Samol, que ahora es Punto Roosevelt, en el 3er nivel. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Y a ustedes dónde los encuentran en redes? ¿Dónde los siguen? Buenísimo. Me pueden seguir en Facebook a Michael Gutiérrez y Viena. Pues, yo en Instagram y Facebook también. En Instagram viene en Gutiérrez en Facebook viene en Gutiérrez, y en Instagram aparezco como Vienagu. Así que ahí podemos estar en contacto. Ahí están, súper en contacto, y la verdad es que súper contento. Muchísimas gracias, Viena y Michael, por este tiempo, por parte de todo lo que hemos hablado, de cómo dejar muchas veces lo que nosotros queremos y sentimos por el ministerio, y realmente estamos motivados a que tú te despiertes a servirle al Señor. Así es que tenemos que aprovechar este momento. Así que nuevamente muchísimas gracias. Les agradecemos a Michael y a Viena por este tiempo. Y a cada uno de ustedes que estuvieron en sintonía, los invitamos a que alborotemos el hormiguero. Acá está, listo. Entonces estas tacitas probablemente vamos a estar ahí regalando algunas para que estén en sintonía y puedan seguirnos en redes y puedan compartir estos episodios. Así que les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Hasta luego.